Una historia desde la frontera. Me llamo Eunice, que en griego significa buena victoria, aunque mi primer nombre no fue este. Mi madre empezó a llamarme así hace ya muchos años, cuando yo aún era una niña y vivía con ella ya viuda en Tiro, la ciudad sirofenicia donde había nacido y en la que yo también nací y me crié hace más de 40 años. Ahora vivo en Antioquía. Y cuando oigo a mi esposo Jonathan ponderar tanto esa ciudad, no puedo evitar sonreír en mi interior al compararla con Tiro, princesa de los puertos y corazón del mar, la ciudad que regalaba coronas, cuyos comerciantes eran príncipes y sus mercaderes grandes de la tierra. Sin embargo, mi condición pagana no fue un impedimento para pedirme que me casara con él. Lo conocí en la casa del patrón donde yo trabajaba. Cuando le serví el vino y lo escuchaba hablar de Jesús, mis manos no pudieron dejar de temblar. Él debió notarlo, porque me di cuenta que el resto de la cena no dejó de observarme. Al día siguiente me esperó en el mercado y se dirigió a mí como si me conociera de toda la vida. Me preguntó si yo había oído hablar de Jesús, pero aquel día solo le contesté escuetamente que de pequeña estuve enferma y me curé gracias a él. Aún no me sentía capaz de contarle toda la verdad, y él, aunque quizá intuyó que le ocultaba algo, no me preguntó. Antes de casarnos me propuso que recibiera el bautismo, y así lo hice, en la vigilia de Pascua, rodeada de los miembros de la comunidad de Antioquía a la que él pertenecía. Un día, durante la reunión para la fracción del pan, uno de ellos me preguntó si yo recitaba el Shema por la mañana y por la tarde. Ante mi negativa, comentó a media voz lo acertados que estaban los judíos al no aceptar a los de mi pueblo como prosélitos. Pero a mí, Dios me ha enseñado a no considerar pagano o impuro a ningún hombre. Y antes de separarnos, uno de ellos, que ya nunca volvió a la comunidad, le dijo a mi esposo en tono de burla: Jonathan, te recomiendo que le enseñes a esa cananea que vive contigo lo que dice el Levítico sobre la impureza de las mujeres. La sola palabra impureza me estremeció, porque pensé si estaría enterado de lo que yo tan celosamente trataba de ocultar. Sabía que los judíos, al hablar de endemoniados, solían decir: está poseído por un espíritu impuro, y volcaban todo su desprecio en esa palabra que reflejaba para ellos un estado de indignidad, inmundicia y degradación difíciles de comprender para nosotros. Volví deshecha a nuestra casa. Tardé mucho en volver a incorporarme a la comunidad, y solo la insistencia paciente de mi esposo fue capaz de persuadirme. El día en que volví, nos visitaba Marcos, pariente de Bernabé y compañero en algún viaje de Pablo y Pedro. Todos conocíamos su simpatía por los cristianos provenientes de la gentilidad, y se decía que estaba componiendo una colección de hechos y dichos de Jesús. Uno de los del grupo de judaizantes se puso a contar, seguramente con intención de recordar lo que pensaba de los gentiles, que Rabí Akiva había puesto a sus 2 perros los nombres romanos de Rufus y Rufina, y también que Rabí Eliezer solía decir: el que come con un idólatra se asemeja al que come con un perro. La mención de los perros me arrastró como un huracán hasta el recuerdo de lo que tantas veces me había contado mi madre y que nunca me atreví a repetir, y comprendí que tenía que vencer mi miedo de una vez para siempre. Tomé la palabra y, con sorpresa de todos, acostumbrados a mi habitual silencio, me dirigí a Marcos. Si vas a escribir sobre Jesús, quiero contarte algo que quizá te interese saber de él. De pequeña, estuve poseída por un demonio, y aunque solo guardo recuerdos confusos, mi madre me habló muchas veces de aquellos terribles momentos en los que asistía impotente y espantada a la transformación de mi cuerpo zarandeado por terribles convulsiones e inundado de sudor, mientras emitía gruñidos estremecedores y echaba espuma por la boca. Ella entonces agarraba mi mano y se mantenía a mi lado, envuelta en un torbellino de angustia y terror, hasta que cesaban los espasmos y yo volvía en mí, ajena a lo ocurrido y tan pálida como si la vida me hubiera abandonado definitivamente. Fue después de una de aquellas crisis cuando oyó decir que un tal Jesús, de cuyos poderes de sanación corrían muchos rumores, había cruzado la frontera que separa Fenicia de Galilea. Entonces se decidió a ir a buscarle
para suplicarle que expulsara de mí al demonio. Y como lo conseguí, solía contarme sonriendo: te he puesto el nombre de Eunice. Y seguía una narración que yo nunca me cansaba de escuchar. Él estaba en una casa de las afueras de Tiro, y al parecer intentaba pasar inadvertido. Dudé mucho antes de franquear el umbral de la puerta, porque temía molestarle y que eso jugara en contra mía. Pero tú estabas enferma, hija, y eso me daba fuerzas para atreverme a vencer cualquier barrera. Me eché a sus pies instintivamente, procurando no rozarle, consciente del rechazo que los judíos sienten por nosotros, y le dije entre sollozos: mi hijita tiene un demonio. Te lo suplico, que lo expulses de ella. No me atreví a levantar los ojos cuando él le oí decir que el pan es para los hijos y que son ellos los que tienen que saciarse primero, antes de echárselo a los perritos. Pensé con desesperación que mis palabras se habían estrellado contra el muro infranqueable que se erigía entre aquel judío y yo. Pero ni siquiera aquello me hería ni me humillaba, porque el recuerdo de tu dolor se imponía a cualquier otro sentimiento. Me enderecé lentamente y me dispuse a luchar con él, a ablandar su dureza y a derretir aquel muro a fuerza de lágrimas. Pero cuando mis ojos se cruzaron con los suyos, me di cuenta como un relámpago de que el tono con que había nombrado a los perritos revelaba que en aquel muro había brechas. Y fue tu rostro, hija mía, el que me empujó a colarme por uno de ellos. Le di vuelta a su argumento. ¿Necesariamente tiene que ser un antes y un después? ¿Por qué no pueden ser atendidos a la vez niños y perritos? Y mientras se lo decía, tuve la extraña impresión de que tú habías comenzado a importarle más de lo que podías importarme a mí, y que una corriente de compasión iba de él hacia ti, derribando a su paso toda barrera, todo obstáculo, toda defensa. Nunca conseguiré explicarte qué es lo que en él me invitaba a hablarle de igual a igual, ni en qué consistía aquel poder misterioso que emanaba de su persona y que me hacía experimentar la libertad de no estar atada a ninguna jerarquía racial o religiosa, ni a norma alguna de pureza o legalidad. Era como si los dos estuviéramos ya sentados en torno a aquella mesa acerca de la cual discutíamos, y mientras el pan se repartía entre niños y perritos, saltaban por el aire las líneas divisoras que nos separaban, como un comienzo de absoluta novedad. Anda, vete, me dijo, como si tuviera prisa de que llegara pronto a abrazarte. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Volví a casa corriendo y te encontré tendida en la cama, con el sosiego de quien descansa después de haber ganado una batalla. Y por eso comencé a llamarte Eunice, para que tu nombre fuera para siempre memoria de la victoria que entre las dos habíamos conseguido. Esto fue lo que me contó mi madre, y estoy segura de que nadie, aunque lo intente, podrá ya volver a levantar las barreras que un día el propio Jesús echó abajo. Cuando terminé de hablar, había un silencio denso que solo Marcos se atrevió a romper. Hermanos, al escuchar a Eunice, he recordado las palabras que ha escrito Pablo a los de Galicia. Por la fe en Cristo Jesús, todos somos hijos de Dios. Ya no hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, pues en Cristo todos somos uno. No volví a verlo, pero después supe que había incluido en su evangelio el episodio que había escuchado de mis labios. Me gustó que fuera precedido por la discusión de Jesús con los fariseos sobre la pureza y la impureza, y que repitiera el término llamando al demonio espíritu impuro, porque pensé con cierta malicia a dónde habían ido a parar las famosas prescripciones del Levítico y la polvareda, que la frase "con esto declaraba puros todos los alimentos" iba a levantar en el grupo de los judaizantes. Me gustó también que comenzara su relato con la misma expresión que emplea para hablar de la resurrección: Anastás, levantándose, como si estuviera diciendo que los prejuicios de separación o de superioridad eran otra tumba que tampoco podía retener a Jesús. Le agradecí que pusiera en boca de mi madre la invocación Señor,
con la que los cristianos, este precioso nombre que ha nacido en la comunidad de Antioquía, nos dirigimos a Jesús. Y cuando más adelante llegó a mis manos su evangelio entero, me di cuenta que solo ella y Bartimeo, el ciego convertido en seguidor, le llaman así. Pero lo que me llegó al alma fue que retuviera las palabras con las que Jesús situaba en mi madre el poder de salvarme. Por eso que has dicho. Muchas veces me he preguntado qué fue lo que él descubrió en lo que ella dijo y por qué aquello se convirtió en un camino real por el que pudo avanzar su fuerza sanadora. Y por lo que luego he oído y sabido de él, creo que lo que le maravilló fue encontrar a una mujer extranjera, una afinidad tan honda con su propia pasión por acoger e incluir, por hacer de la mesa compartida con la gente de los márgenes uno de los principales signos de su reino. Ella lo desafió a cruzar la frontera que aún le quedaba por franquear y le llamó desde el otro lado, donde aún estábamos nosotros, como un rebaño perdido en medio de la niebla. Y él debió escuchar en su voz un eco de la voz de su padre y se decidió a cruzarla. Por eso ahora podemos sentarnos a su mesa y nadie podrá arrebatarnos este lugar que está ya abierto para todos. Yo he sido una de las primeras invitadas y ahora llevo en mí la misma pasión que heredé de mi madre y que he aprendido de Jesús. Seguir ensanchando el espacio de esa mesa y que puedan sentarse todos los que aún tienen cerrado el acceso. En ello quiero empeñar mi vida. Palabra de Eunice. Con la gracia de quien ha alcanzado para nosotros la victoria sobre las fuerzas de la exclusión